Cordial saludo, compañeras y tutor. Mi nombre es Aura Lucía Ramírez, mi código 51820-887. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos desarrollando un trabajo de antropología donde el tema central es la cultura, un concepto antropológico. En este orden de ideas, para poder desarrollar este tema, para poder entender este tema, vamos a desarrollar 5 preguntas, de las cuales nos están hablando que cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ambiente de la antropología. Yo les voy a hablar del periodo fundacional de la antropología cultural, que inicia con Edward B. Taylor en 1871, un ciudadano inglés acaudalado que por motivos de salud tiene que viajar a buscar otros climas y llega a Cuba, donde se encuentra con la diversidad de culturas, viajando a México con otro notable que lo acompaña, y allí encuentra la comida, las danzas, todo lo que es la cultura de las diferentes sociedades indígenas existentes en su momento. En base a esto, él con todo el conocimiento adquirido genera su primer concepto de la antropología cultural, que nos dice que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio incluye el conocimiento de creencias del arte, la moral, los hábitos, las costumbres y las capacidades adquiridas por el hombre dentro de la sociedad. Taylor clasificó la cultura en 3 etapas de evolución. Entonces vamos a hablar del salvajismo, que es la cultura basada en la caza y la recolección. El barbarismo, que es la cultura nómada basada en la domesticación de animales y en la agricultura. Y la civilización, que es la cultura basada en la escritura y la vida urbana. Taylor considera o pensaba que la humanidad evolucionaba progresivamente. En este orden de ideas, el concepto de cultura para la antropología son todas las manifestaciones de vida individuales y colectivas en un contexto históricamente específico y socialmente estructurado. ¿Esto qué nos dice? Esto nos habla de cada sociedad, cada individuo en su colectividad tiene unos conocimientos, unos que son como la literatura, la música, cómo cosen sus vestidos, cómo edifican sus casas, cómo hacen los utensilios para la orfebrería, las técnicas de arte. En este orden son modelos de vida y por ejemplo, tenemos los esquimales. Los esquimales tienen un modelo de vida diseñado o aprendieron a vivir en su entorno, donde aprenden a realizar sus vestidos en un ambiente tan frío y de acuerdo a su ambiente, por ejemplo, sus hábitos alimenticios están basados en lo que tienen más cercano, como es el pescado y la carne, que es diferente a lo que ocurre con los indios australianos. ¿Por qué? Porque ellos tienen cómo acceder a los cereales, porque tienen cómo cultivar. O los europeos, que tienen un estilo muy diferente de vida. Entonces, el concepto de cultura nos enseña los modelos y los hábitos de vida diaria del ser humano en las diferentes sociedades. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto. Si tenemos claro, la antropología es la ciencia que estudia al hombre, y con lo que acabamos de ver, la cultura es la que nos evidencia todo el comportamiento del hombre dentro de una sociedad. Por esta razón, cuanto más conozcamos una cultura, más fácil nos será predecir la conducta normativa de sus miembros. La cultura puede ser materialista o puede ser mentalista. La materialista ayuda a la adaptación de un grupo a un entorno social, político y físico determinado.
La mentalista, que es idealista, considera que son un conjunto de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de materiales. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, ya en el siglo XX, en los años 20-30, el antropólogo Frank Boas propone conceptos diferentes a los que había planteado Taylor en la cultura y la divide en tres fases que son. La fase concreta. La fase concreta sí deja inicialmente lo planteado por Taylor sobre las costumbres, que son las formas y modas de vida que caracterizan o identifican a un pueblo. En los años 40-50 surge la fase abstracta, que es la que nos dice o nos habla de los modelos de comportamiento. Y la fase simbólica ya nos está hablando de la estructura y la significación socialmente establecidas. Todo esto dentro de una sociedad. Los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, conceptos y creencias. En este orden de ideas también tenemos varios representantes, como está Klaus Lévi-Strauss, que nos decía que la antropología anteriormente se ocupaba de estudiar al otro y ahora, ¿por qué no al no occidental? ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. ¿Por qué? Porque el individuo normalmente nace y pertenece a la sociedad y aprende lo que hace la sociedad, pero debe incluirse en su cultura. Entonces no puede, no es lo mismo. La sociedad agrega al hombre, al individuo, y la cultura es el modo de vida del pueblo. Vamos a definir los siguientes conceptos. La enculturación. Es un aprendizaje tanto consciente como inconsciente, porque las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores, adaptando al individuo a la vida social. En este orden de ideas podemos poner como ejemplo cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos indefensos y debemos aprender a comer, aprender a hablar un idioma o unos comportamientos. Este proceso de enculturización va a través de toda la vida, no se para en ningún momento, porque de niños aprendemos los comportamientos del papá, de la mamá, y ya en la adolescencia vamos tomando nuestros conceptos y vamos evolucionando al punto que ya en determinado momento de madurez cada uno decide si quiere cambiar, modificar y generar cambios en su comportamiento, más no en su cultura, porque esto es algo que no se puede hacer. Relativismo cultural. Cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente a cualquier otra y por lo tanto única. Toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como las demás. El relativismo cultural, les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, las culturas que comen la carne de perro y gato. Hay países que esto es una norma y está aceptada, para otros no tanto. Podríamos pensar, por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de que Suiza es el país de los relojes caros, de la gente muy educada y un contexto totalmente diferente, pero allí comen carne de perro, lo mismo que en Vietnam, en Camboya y en China. A pesar de que nosotros en nuestra cultura no estamos de acuerdo y no aceptamos este principio o este modo de vida es respetable. Esto es el relativismo cultural.
Y el etnocentrismo es la tendencia de considerar el modo de vida propio preferible al de los demás, para valorar la propia cultura por encima de las demás. En este orden de ideas podríamos pensar en la colonización de América. Los españoles pensaron que eran superiores a nosotros, por consiguiente nos impusieron sus culturas. O Adolfo Hitler pensó que los alemanes eran mejores que los judíos. Por esta razón realizó un genocidio como el que ya conocemos. O actualmente la inmigración de la gente de los países de África que están yendo a los países europeos. Se cree que son una mejor cultura, que están en etnocentrismo. Compañeros y tutor, esto es todo. La bibliografía de la referencia son las propuestas en el foro y en el entorno de conocimiento. Gracias.